Hola, ¿cómo están? En el día de hoy analizaremos la clasificación de las obligaciones siguiendo distintos criterios. Para ello es necesario tener en cuenta el concepto de obligación. Entonces, vamos a decir que es la relación jurídica en virtud de la cual alguien denominado deudor debe satisfacer una prestación a favor de otro llamado acreedor. Ahora sí, empecemos. En primer lugar, analizaremos las obligaciones según la eficacia del vínculo. En este caso, pueden ser civiles y naturales. Las civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento judicialmente. Puede ser en el caso que suceda una negligencia. La persona responsable deberá resarcir los daños sufridos. En el caso de las obligaciones naturales, estas no son consideradas obligaciones, ya que no puede exigirse su cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de una deuda que prescribió, ya no es exigible ante un tribunal, pero el deudor puede pagarla por una obligación moral. El nuevo código suprime las obligaciones naturales porque no se puede exigir su cumplimiento. En segundo lugar, tenemos las obligaciones según la modalidad del vínculo. Estas pueden ser tanto puras y simples como modales. Las puras y simples no están sujetas a ninguna modalidad. Esto es el ejemplo claro en el caso de una compra-venta, en donde el deudor paga y el acreedor es quien entrega la cosa. Tenemos también las que son modales, en las que el cumplimiento depende de una condición, plazo o cargo. En cuanto a la condición, es la existencia de una obligación que depende de un hecho futuro e incierto. Esto puede ser en el caso en el que se pague solo si se vende cierta cantidad de producto. Con respecto al plazo, podemos decir que es la existencia de una obligación que depende de un hecho futuro. En cuanto al cargo, es una obligación accesoria, impuesta al adquirente de un derecho. También encontramos las obligaciones según la autosuficiencia del vínculo. Estas pueden ser tanto principales como accesorias. Las principales son aquellas obligaciones que existen por sí mismas, o sea, que son las obligaciones independientes. Por ejemplo, la compra o venta de un producto. La obligación principal es entregar la cosa. Y en el caso de las obligaciones accesorias, que son las obligaciones que tienen la razón de su existencia en una obligación principal, por lo tanto siguen la suerte de ella, puede citarse el ejemplo en cuanto a un contrato comercial se trate, mientras éste traiga con ello una obligación accesoria de confidencialidad. Continuando, analizaremos las obligaciones según la naturaleza del objeto. Estas pueden ser obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de dar consisten en la entrega de algo. Pueden ser cosas ciertas, de género, de bienes que no son cosas y de sumas de dinero. La cosa cierta tiene por objeto una cosa determinada. Por ejemplo, en donde yo tengo la obligación de entregar un electrodoméstico, por ejemplo, una pava eléctrica. Las obligaciones de género son aquellas en las que las cosas debidas no están determinadas y deben determinarse. Por ejemplo, la obligación de entregar 100 libros de colección, sin especificar los títulos de ellas. En cuanto a los bienes que no son cosas, se dará un objeto que es un bien inmaterial con valor económico. Esto sucede en el caso de la cesión de derechos de autor. Por último, tenemos la obligación de dar sumas de dinero, en donde el objeto claramente es el dinero. Por ejemplo, el pago de una deuda. Con respecto a la obligación de hacer, consisten en la realización de una actividad. Por ejemplo, el contrato de obras y servicios. En cambio, la obligación de no hacer
consiste en una abstención o tolerancia hacia una actividad. Por ejemplo, en el caso de la confidencialidad, que determina la abstención de divulgar ciertos actos. Luego nos encontramos con las obligaciones según la complejidad del objeto. En este caso tenemos las obligaciones de objeto singular y las obligaciones de objeto plural. Las obligaciones de objeto singular suceden cuando alguien se obliga a la entrega de una sola cosa, o sea que la prestación es una sola. En el caso de que alguien se obligue a entregar un auto de determinada marca, por ejemplo. En cambio, el objeto plural se refieren a dos o más prestaciones. Esta puede ser tanto conjunta como disyunta. Es disyunta cuando el deudor se libera pagando una sola de las prestaciones y es conjunta cuando todas deben ser cumplidas por el deudor. A su vez, dentro de las disyuntas podemos encontrar disyuntas alternativas y disyuntas facultativas. Las disyuntas alternativas son prestaciones independientes y distintas entre sí. Por ejemplo, pagar 1.000 pesos o entregar un producto específico. En cambio, las disyuntas facultativas implican una prestación principal, pero existe la facultad de sustituirla por una accesoria. La causa es la misma en las prestaciones. En este caso, puede suceder que la obligación consista en pagar o realizar un servicio determinado. En cuanto a las obligaciones en función del sujeto, tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas y las obligaciones solidarias. Las simplemente mancomunadas son aquellas obligaciones que se fraccionan en la cantidad de acreedores o deudores que existan. Y en el caso de las obligaciones solidarias, suceden cuando cualquiera de los acreedores tiene derecho a exigir la prestación o cualquiera de los deudores puede cumplir con la totalidad de ellas. Además, tenemos las obligaciones en función del alcance de lo debido. Estas pueden ser de medios y de resultados. Las obligaciones de medios son aquellas en que el deudor se compromete a realizar una actividad con toda su diligencia, sin asegurar un resultado. Esto sucede en el trabajo del abogado o del médico, en donde el abogado no es obligado a prometer resultados acerca de un juicio, o un médico no promete resultados ciertos acerca de la curación de una enfermedad. En cambio, las obligaciones de resultados implican que el deudor promete un objetivo determinado y de no cumplirse el resultado se presume incumplimiento. En este caso puede ser en donde un fabricante de un producto personalizado se comprometa a entregar el producto tal como se lo solicitó. Por último, tenemos las obligaciones de rendir cuentas y las obligaciones con cláusula penal. Las obligaciones de rendir cuentas son aquellas en donde se implica una rendición de cuentas, que es la demostración ordenada, sistematizada y documentada, a través de la cual se cumple con el deber legal de informar a otros las operaciones, procedimientos, circunstancias y resultados del negocio. Las cuentas son anotaciones y registros de tal actividad. Tal es el ejemplo del contador a través de registros contables. En este caso, hay que tener muy en cuenta que tiene requisitos. Primero, debe ser hecha en un modo descriptivo y documentado. Debe incluir las referencias y aplicaciones necesarias. También se debe acompañar con comprobantes de ingresos y egresos, salvo que sean de uso. También debe concordarse con los libros que lleve quien las rinda. Describiremos las obligaciones con cláusula penal, que son aquellas accesorias que tienen por fin asegurar la obligación principal, imponiéndole al deudor una pena o multa en caso de incumplimiento o
en el caso que cumpla de forma tardía. Puede tener por objeto el pago de una suma de dinero. En el caso de las obligaciones con cláusula penal existen tipos. Puede ser la cláusula penal moratoria o puede ser la cláusula penal compensatoria. La cláusula penal moratoria funciona en el caso de retardo y la cláusula penal compensatoria funciona en el caso de incumplimiento. Así concluimos con el tema tratado. Recuerden que el conocimiento es una puerta que nunca deja de abrirse. Si tienen preguntas o sugerencias para futuros temas, déjenlas en los comentarios. Hasta el próximo video, no olviden de suscribirse y si quieren le pueden dar like.